¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en otro video y bueno, ahora les voy a platicar sobre mi experiencia con el arte. Prácticamente si vale la pena o no estudiar arte y les platicaré también un poco de la experiencia que yo he tenido. Y bueno, la gran pregunta, ¿vale la pena estudiar arte o no? Es bien interesante porque en mi caso personal, yo cuando estaba saliendo de la prepa, como todos estamos empezando a idear o a entender cómo es la vida y qué queremos estudiar. Entonces la pregunta más común era, bueno, ¿qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar? Y yo me acuerdo muy bien que pues siempre había tenido intereses en artes visuales, en cosas así de dibujar y todo, porque toda la vida he dibujado desde muy chiquito y toda la vida me ha interesado esta onda de lo gráfico, los cuadros, el arte y todo. Y pues entraba en esta pregunta si efectivamente podía yo estudiar eso, pero sobre todo si yo podría estudiarlo y además valerme por mí mismo, porque la duda siempre es la misma. ¿Sí puede uno vivir del arte? O sea, no te vas a morir de hambre. Y me acuerdo muy bien, es que a mí me decían, te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a estudiar eso? O sea, ¿para qué estudias eso si nadie gana dinero ahí? ¿No? Mejor estudia contaduría o algo que comúnmente la gente piensa que gana dinero, ¿no? Bueno, esto tiene en primer lugar su trampa porque no nos damos cuenta muchas veces que no se trata de estudiar la carrera donde haya dinero, sino que lo que cambia es cómo trabajas la carrera o lo que estás haciendo. Eso es yo lo que creo cambia todo el asunto. Bueno, dicho esto, les sigo platicando mi experiencia. Entonces yo estaba ahí con esa duda, ¿no? Y tenía tres opciones en la carrera. De hecho, yo estaba entre arquitectura, arte, animación o arte digital, que es como más moderna pero muy parecida así a las artes visuales o al diseño gráfico, o diseño industrial. Son estas tres carreras que ofrecía la escuela donde estudié. Y bueno, yo estaba con esas ideas y pues sí me quedaba yo pensando, para empezar, ¿qué me gustaba más? ¿No? Si construir edificios, que realmente me gusta como tal el arte de la arquitectura, pero no estaba yo muy metido en eso. El diseño industrial, que estaba muy padre porque es como que puedes tocar las cosas, es decir, incluso las motos, el diseño de la moto, el diseñador industrial pues no solo la dibuja, sino que tiene la oportunidad de agarrar su diseño y meterse en cuestiones de materiales y todo. Me interesaba también eso, pero también estaba lo del arte digital, que se refiere completamente a dibujos y arte, a veces caricaturas, que nunca vas a agarrar, no siempre está en la cuestión de la computadora o en el papel y no pasa de ahí, es decir, es como estar todo el tiempo en el escritorio dibujando, ¿no? Entonces esas eran mis opciones y también estaba la duda, ¿no? ¿Cuál de ellas me iba a ayudar a tener una buena vida o una buena carrera, etcétera? Y pues todos te dicen, no, los arquitectos, buenos arquitectos pueden tener muy buena carrera, etcétera. Los diseñadores industriales les va bien si se saben mover, etc. Pero de la animación en esos ayeres, en esos años no había mucha información. De hecho, era de las primeras carreras que estaban abriendo en México y había muchas dudas si efectivamente habría mercado laboral. Entonces, obviamente, la gente a la que le decía, pues te veían con cara de, oye, eso te va a dejar en la calle, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, ya andaba yo con mis dudas y todo hasta que me tocó elegir y efectivamente me fui por la animación y arte digital, ¿no? Con todas las dudas que te siembran y todo, pues de todas maneras me aventé. Y me aventé por dos cosas más que nada. La primera, yo estaba muy seguro de que en esta carrera iba a encontrar una pasión o un gusto por lo que hago. O sea que yo sabía de antemano que sí me iba a enamorar mucho, porque ya sabía más o menos de qué iba y al menos por ahí iba bien, ¿no? Pero dicen otros, no, es que no vas a vivir del amor, ¿no? Pero bueno, por eso, y además, pues yo tenía esta idea, y hasta la fecha la tengo, de que si alguien ama algo, es decir, lo hace con la suficiente pasión, pues sale adelante, le busca la manera, ¿no? Entonces, yo con estas armas me entré a la carrera y efectivamente encontré que gracias a que me gustó muchísimo la cuestión del arte, el arte digital, el dibujo, etcétera, pues se me hizo muy fácil pasar por la carrera, ¿no? Yo nunca tuve ese problema de, ay, tengo que hacer la tarea y la odio y... O sea, entendía muy bien que algunas materias eran para ayudarme, etcétera.
aunque fuera matemática y todo. Y entonces yo estaba como que muy comprometido, ¿no? Ya de ahí como que lo sentía fácil, entre comillas, porque no fue algo que fuera en contra de mi naturaleza. En ese sentido, estoy muy agradecido además porque logré empatar muy bien lo que me gusta con lo que podía hacer, ¿no? Entonces al juntar los dos, pues siento yo que fui avanzando más fácil en cuestiones de la carrera. Obviamente todo el tiempo en la carrera estuvo la duda de si efectivamente saldríamos de ahí con trabajo, si nos iba a vivir en el mercado laboral, etc. Pero es que también hay que decirlo, hay muchísima falta de información o se tiene una idea errónea muchas veces de esta carrera del arte, que como carrera del arte me refiero a, en mi caso particular fue animación y arte digital, pero bien puede ser artes visuales o diseño gráfico, o sea, todas ellas se refieren a utilizar medios gráficos como dibujos, etcétera, pues para crear algún producto. Bueno, voy a hacer un paréntesis primero porque luego no se entiende qué es la animación y el arte digital como carrera. Y es que mucha gente luego me decía, oye, ¿qué es eso? ¿No? Y no entienden y les tienes que mentir y decir que si haces caricaturitas nada más y dibujos como los salen en la tele, pues para resumir fácilmente lo que hace la carrera. Pero no, la verdad es que la carrera sí tiene muy amplio espectro de acción. No solo son dibujos, es decir, hay que entender de entrada que todos los productos audiovisuales tienen muchísimos pasos, es decir, una película o un videojuego o incluso una caja de cereal, tiene muchos pasos y mucho diseño y ahí puede entrar un animador en muchos de esos pasos, en la parte del diseño, en la parte de grabar los videos, en la parte de mover los muñequitos, en la parte de distribuirlo incluso entre los medios de comunicación con las redes sociales y eso. O sea, es un medio muy amplio, ¿no? Hay muchísimo que hacer. Y bueno, por alguna razón la gente cree que solamente es hacer dibujitos y bueno, a grandes rasgos es más bien entretener, ¿no? Es decir, crear productos que sirvan para entretener o simple y sencillamente pues para crear algo bonito, ¿no? Como arte y esta parte que es un poco más libre. Y bueno, esa es entonces la carrera. Ahí está. Bueno, y entonces bueno, mi experiencia en la carrera también yo me daba cuenta que hay mucha mala información de lo que es. Y la gente muchas veces lo resume por lo de las caricaturas. Inclusive la gente que se mete a estudiar la carrera. Creemos que vamos a hacer solamente anime. Y es muy raro porque la gente en la carrera, es decir, esta carrera llama mucho a fanáticos de anime. Yo tenía mucho eso. O sea, yo notaba mucho que llama mucho la atención a la gente que consume mucho caricaturas y eso. Y está bien porque somos personas visuales, ¿no? Pero no solo se trataba de eso. Mucha gente llegaba con la idea de que se iban a poner a dibujar a Dragon Ball y ya de ahí no iba a salir el tema, ¿no? Que entonces todas las clases era cuestión de aprender a dibujar a Dragon Ball, aprender a animar a Dragon Ball y hacer a Dragon Ball al final y entonces ya ganamos. Y no, la carrera tenía muchísimas, como ya les dije, puntos diferentes para accionarse, ¿no? Por un lado, y por el otro, y hay que decirlo, como es una carrera en México sobre todo muy nueva, sí hace mucha falta muchos temas, ¿no? O sea, esta carrera, incluso en otros países, o sea, no se completa solamente en la escuela, y yo creo que ninguna otra, ¿no? Pero esta en específico sí requiere de muchísimo trabajo de tu parte para que puedas salir adelante. Por esas razones que sí te tiene que gustar muchísimo. Cuando a mí me preguntan si quieren estudiar, o sea, cuando me preguntan si vale la pena estudiar esto o no, o sea, yo sí les respondo que sí vale mucho la pena, pero necesita gustarte muchísimo, porque si te gusta tantito menos, ya no vas a hacer lo necesario para poder salir adelante. O sea, sí tienes que estar enamoradísimo del oficio de dibujar, del oficio de pintar o de diseñar o de animar o de involucrarte en este rollo, porque de veras es un lugar difícil. Sí es difícil porque además necesita mucho trabajo previo para poder empezar a ver resultados, que es lo que pasaba en la carrera incluso. O sea, uno empieza a estudiar algunos temas, algunas clases y no sabías por qué razón. No, espera, no estoy uno empieza, no sabes por qué razón te estaban dando a veces ciertos temas, pero el hecho de que te gustara ya te llevaba adelante, te sacaba adelante, porque si no empezabas a distraerte, a perder la fe, que le pasó a muchos,
y a no querer seguir, ¿no? Porque también el hecho de que te guste te hace buscar otras alternativas. También te vas a dar cuenta que había o hay muchas otras formas de aprender lo que se necesita aprender en la carrera y no solamente en la escuela. Ya hoy por hoy hay muchos videos, muchísimos libros, etc. Yo leí muchísimos libros en la carrera que no sabía nadie en la carrera, en la escuela sobre ellos, pero hablando con otras personas, y ya hablaremos de eso también, hablando con otras personas en el medio y todo, pues te recomiendan libros y te dicen, ¿sabes qué? Mejor lee esto, haz esto otro, y ya por ahí vas construyendo tu propia carrera, ¿no? O sea, si es una carrera que se va construyendo con tu propia mano. ¿Qué más tenemos ahora? Bueno, eso en cuanto a la carrera, ¿no? No se me está pasando algo de ese periodo, ¿no? No. Pues sí, ¿no? A ver. Bueno, dijiste lo de dibujar. No, hacer bolas. De la importancia de dibujar, de ver bases. A lo mejor eso ya se hace para la crítica, hacia el arte de ahora. Ah, no, bueno, sí. Ay, sí, eso. Y bueno, eso en cuanto a la carrera, ¿no? Que es prácticamente estudiarla. Y en ese momento es bien feliz todo porque es muy fácil. Te dicen lo que tienes que hacer en las clases, haces lo que tienes que hacer y pasas y ya sientes que ya lo lograste. Pero no, el mundo empieza a ponerse muy duro ya que sales de la carrera y es ahí donde la pregunta vuelve a hacerse presente si vale la pena estudiar arte o no. Y ya que terminas y tienes tu diplomado, bueno, tu título, porque sí, yo tengo un título y todo, yo decía, y yo estaba muy consciente en la carrera de la situación, y les decía a mis amigos, mira, yo estoy seguro que el título no va a ver la luz del sol una vez que me lo entreguen, y que además es un trámite. Yo decía, esto del título es un trámite, porque en esta carrera a nadie le interesa si eres doctor, maestro en animación, y eso no interesa. Porque al final de cuentas es un papel que te da la institución y ya, ¿no? Porque avala, yo me burlaba, avala el hecho de que vas, das tu dinero, o sea, pagas tu carrera y te dan tu papel, y así como vas al Oxxo y compras una cerveza, así. Porque es cierto, o sea, si nos damos cuenta, las mismas personas que salimos todo lo de la carrera no les va igual a todos, porque no todos tenían la misma pasión, las mismas ganas, etcétera, ¿no? O sea, no solo es el título, todos tenemos el mismo título y sin embargo no todos están ejerciendo incluso, o mucha gente decide estudiar otra cosa, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene que ver la persona, pues, para poder salir adelante. ¿Qué onda entonces con la experiencia laboral y eso? Bueno, cabe mencionar que propio, y si se fijan, todo tiene que ver con qué tanto te gusta esto. Propiamente la pasión que yo le tengo a esto me llevó adelante, porque yo antes de terminar la carrera ya estaba buscando cómo meterme a trabajar, o dónde hacer cosas, con quién hacer cosas, o quién está haciendo cosas. Por cosas me refiero a proyectos, ¿no? En animación hay animaciones, cortometrajes, videojuegos, cómics incluso, cualquier cosa, ¿no? Un grupo de personas que le interese esto, nomás por el gusto de hacerlo, y entonces se reúnen y empiezan a hacer cosas. Yo estaba buscando eso todo el tiempo y eso me llevó entonces a pequeñas empresas que están empezando, me llevó a conocer gente que necesita algún talento para sacar adelante algún proyecto, y eso te da muchísima experiencia, ¿no? Entonces estar trabajando con esa gente, digo, te da dos cosas: la experiencia laboral, y también te da los contactos. Es decir, ya conoces gente que está haciendo algo y entonces tú sales de la carrera y ya te jalan. Eso ya me ayudó muchísimo, porque ya no sales con las manos vacías y sin saber nada, cosa que no hubiera pasado si no te interesa el tema. Y entonces tú sales de la escuela y ya no quieres saber nada del tema, ¿no? Entonces te desentiendes y no conoces a gente que se dedica a esto, no conoces los medios, no conoces los lugares, no conoces nada. ¿Y qué pasa? Esas personas son las que salen y dicen, ay, yo no debí de haber estudiado arte porque no sirve para nada. Pues claro, porque si no te interesa, o sea, si tú sales de la carrera y sales de la escuela y lo único que quieres lo único que quieres hacer es ir a tomar o hacer otras cosas. A mí también me gusta tomar, ¿no? Al azar. O sea, también me la paso bien. Pero me gusta mucho más esto. O sea, yo soy capaz de decir, ¿sabes qué? Dejo de hacer ciertas cosas por salir adelante en esto. Y eso es, ahora sí que la parte fundamental, lo que diferencia, distingue el resultado que vas a tener. Bueno, después de mi crítica al desinterés, porque por eso nos da miedo la carrera, porque tal vez
hay que preguntarnos a nosotros mismos si queremos estudiar esto con todo y el hecho de que voy a tener que meterle muchísimo esfuerzo y esmero y amor propio ahí. Y esto aplicaría para cualquier carrera, ¿no? Yo creo que la diferencia es que esta carrera no tiene ese tipo de facilidades a veces, que sí tienen otras donde nada más tienes el título y ya te pasan. O sea, aquí no, aquí tienes que tener el título y un talento. Y esto me lleva al otro tema también de si vale la pena estudiar arte, si también tienes que tener un poco de talento y un poco de gusto, ¿no? Me refiero a la facilidad para dibujar, obviamente, o el interés de aprender a dibujar. Y a dibujar bien, ¿no? Es muy diferente el hacer solamente dibujos por hacerlos, o hacer obra como muy contemporánea, que realmente no es arte, pero según ellos sí, pero realmente no tiene ninguna bases útiles para algún medio audiovisual o alguna profesión. Que esa parte, a lo mejor podemos hablar de ese tema después en cuanto al arte contemporáneo y por qué el arte moderno y el arte tal y el dibujo bien hecho, etc. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Tratar de entender que para salir adelante de esta carrera sí tienes que tener un uso útil, más bien, o sea, saber hacer dibujos útiles para los medios audiovisuales, para las películas, para etcétera, o sea, para la gente. Y pues está en un gusto, ¿no? ¿Qué más? Habilidades, Y bueno, entonces pongan ahí en los comentarios si quieren algún video donde les explique en concreto cuáles son las habilidades que yo considero las más importantes para poder triunfar en este rollo del arte, de la animación y lo audiovisual. Pónganlo ahí en los comentarios y ya hacemos un video muy específico, porque yo he visto muy bien qué cosas vale la pena saber y qué otras cosas no. Entonces, bueno, pónganlo ahí, lo hacemos, lo preparamos y qué más. Bueno, volviendo al tema, entonces, mi experiencia, bueno, en lo laboral, y ahí va la historia triste que es cierta, se la esperan muchos, obviamente, es bien sabido. No es muy bien pagado. En México, la carrera de animación y arte digital. O sea, la carrera de arte como tal, audiovisual, y en el mundo, como les digo, es difícil ganar muchísimo dinero, sobre todo al inicio, porque tristemente en México no está muy bien valorado todavía. La gente cree que es muy fácil hacer unos dibujos de unos gallos o de alguna cosa. Entonces te ofrecen muy poco y tristemente los chavitos que van saliendo y creen que no sirven para nada, pero que no voy a conseguir trabajo, porque ya se hizo este miedo a la carrera de que no se va a conseguir trabajo, entonces lo primero que te dan lo tomas. ¿Y qué pasa? Pues hay muy baja, la vara está muy baja, es decir, tú ves los salarios que están dando y son muy bajos, y toda la gente que estamos en este medio, ya llevamos un rato, hablamos entre nosotros y decimos no deberíamos de aceptar trabajos de menos de 15,000 pesos, por ejemplo. Y sí, a lo mejor nosotros nos ponemos de acuerdo, pero siempre va a haber alguien más que esté dispuesto a hacer el mismo trabajo por 5,000 pesos. Y entonces ya empiezas a decir, chin, esas personas están bajando la pauta, ¿no? Está haciendo que se malbarata el trabajo muchísimo y eso no ayuda a la carrera. Pero es cierto, ¿no? Yo empecé así, tristemente. Bueno, por un lado se empieza, pero otra vez las ganas y el gusto de trabajar y de agarrar experiencia te hacen ir a través de eso y pasarlo, ¿no? Y buscarle alternativas. Entonces hay que empezar por algo, obviamente, pero no hay que quedarse ahí. O sea, sí está mal pagado, pero también es importante saber que quien le echa trabajo, quien le mete las ganas, sí encuentra alternativas. También se lo digo por experiencia, no hace falta quedarse ahí y sobre todo no hace falta pensar que los empleadores son lo máximo, O sea, te van a hacer pensar que el carnal que está ahí sentado, el jefe, es el único que tiene tu poder y que no le puedes decir nada, y no es cierto. O sea, sí hay que entender que nosotros como artistas tenemos muchísimo poder sobre la producción y recuperar algo que es nuestro, que es nuestra libertad laboral, al final de cuentas, ¿no? Ya hablaré también de ese tema, si quieren pónganlo igual en los comentarios si quieren que les hable más de estas cuestiones laborales en cuanto a lo de animación y eso, porque les digo, he trabajado en algunas televisoras, para algunos medios ahí de producciones de películas y eso, y también hemos visto cosas, historias de terror, historias bonitas, de todo, ¿no? Pero en concreto ahí tengo una idea de cómo es un poco ese trabajo. Pongan en los comentarios si quieren oír esas historias también. Entonces, no todo es malo.
lo que sí es un hecho es que son de los ambientes más divertidos y más bonitos para trabajar. O sea, a diferencia de una oficina normal donde vas muy trajeado y tienes que peinarte y todo, no, en estas producciones es muy relajado el ambiente en cuanto a reglas, pero sí es muchísimo trabajo. O sea, sí necesitas muchísimo talento y estar metiéndote a trabajar todo el tiempo para sacar el trabajo adelante, pero es muy, muy gratificante. O sea, yo siento que tal vez lo que no ganas en dinero en México o en otro lado, lo ganas mucho en lo gratificante que es ver los productos terminados y sobre todo entender que muchos de estos productos tocan a la gente. O sea, nuestro trabajo impacta directamente a las personas. Son cosas que ves, por ejemplo, este dibujo de acá, ¿no? Esta moto. A las personas que les gusta la moto o este modelo, esta marca, etcétera, le hace un impacto directo a su mente. Y entonces, como que los toca. Y yo creo que ese es un gran privilegio, ese de poder, que no lo tienes en otras carreras, ¿no? O sea, al final del día estás haciendo trabajo artístico que toca las fibras sensibles de los seres humanos. Pero bueno, ese es el asunto. Como sabrán entonces, o habrán notado, pues el arte tiene sus puntos, o sea, tienes ganancias en otro lado que no solo son las económicas. Sin embargo, sí se puede hacer buen dinero del arte también si sabes cómo moverte y sobre todo si entiendes una cosa bien importante que es el valor. Hay que crear valor, pero de ese tema también les hablaré después. Creo que es un tema grandísimo que yo diría es parte del éxito de cualquier artista, lograr crear valor a través de su trabajo, que a lo mejor es un poquito el estilo, un poquito las formas de trabajar con ese artista, etcétera. Pero bueno, ¿qué otra cosa en la experiencia a grosso modo? Bueno, antes de terminar el video, porque está tal vez algo largo, otra parte bien importante de mi experiencia como artista y viviendo esto, sí es que hay una diferencia entre trabajar para alguien y trabajar para, o sea, no trabajar para ti, pero trabajar de manera freelance, ¿no? Hay una gran diferencia entre trabajar para un estudio y trabajar de manera freelance. La mayoría de las personas prefiere trabajar en un estudio porque es muy seguro, pero el beneficio del freelance es que tú eres el que se pone los límites y ese es el truco. Mucha gente dirá, no, el freelance es bien terrible porque te va muy mal. Bueno, yo soy de las personas que creen que a la persona le va a ir como trabaje, como esté dispuesta a hacer sus esfuerzos. Entonces el freelance es una buena manera de trabajar si eres capaz de ser disciplinado y encuentras muchísimos beneficios, la verdad. Ya haré un video muy dedicado a eso del freelance y a las cuestiones que hay que cuidar ahí, pero pongan ahí en los comentarios también si lo quieren el video. Y bueno, pues esa es a grandísimos rasgos mi experiencia con el arte, de vivir del arte. Ya estaré haciendo videos más específicos de cada tema. Pongan otra vez ahí en los comentarios qué temas les interesan para yo poder ir ubicando qué temas y sobre todo traer ejemplos y todas estas experiencias, sobre todo para ayudarlos, ¿no?, a tomar buenas decisiones. Yo soy de los que cree que esta es de las mejores carreras que hay, pero es de las más difíciles. Sí requiere muchísimo trabajo personal y a mí me gustaría haber visto hace muchos años videos de gente así, ¿no? Y de hecho los vi. O sea, yo honestamente les diría que lo que soy se lo debo a varias personas en específico, o sea, clave en mi vida, que vi ya sea en videos, escuché en podcast, etcétera, con muy buenas ideas que hasta la fecha sigo teniendo. Y pues quién sabe, a lo mejor yo puedo hacer lo mismo por alguno de ustedes. Entonces pongan ahí en los comentarios qué les gusta, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría saber también en cuanto a las experiencias de arte. Y nada, yo creo que voy a despedirme aquí. Chequen las redes sociales donde estaré subiendo pues los cuadros y eso, ¿no? Ahí estoy poniendo las fotos muy bonitas de los cuadros que estamos haciendo. También tenemos en venta cosas, prints, cuadros, etcétera, y en la página de aquí. Y nada, ahora sí me despido, no sin antes darles muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Yo sé que se pone largo, pero se pone interesante. Es un tema bien interesante. Realmente me gusta mucho compartir estos temas con la gente y tener a alguien que esté dispuesto a escucharlos, sobre todo a discutir de ellos, pues me llena de entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, ya, los dejo entonces. Gracias por ver el video y nos veremos en la próxima. Bye.